Hola, a ver si estoy con audio. Bueno, ya están entrando. A ver aquí. Ahí va. Voy a ir buscando, mientras tanto. A ver si es esto. Acá tengo una. No. Estoy en clase. Qué pesado. A ver. Esta no es. Bueno, entonces vamos a darles unos minutitos que están entrando. Ahí va. Ahí va, perfecto. Bueno, creo que no entró nadie más. Somos 7 en total conmigo. ¿Entrarán todos el viernes? ¿Qué les parece? Bueno, en la clase de teórico se grabó solamente una. La primera no, la segunda sí. Si quieren después se la subo, pero está empezada. ¿Sí? Genial. Bueno. Entonces, vieron que el práctico empezaba con una búsqueda de la membrana. Les pedía que hicieran una maqueta. ¿Alguien de ustedes hizo la maqueta? Yo la hice. ¿La podés Yo hice mostrar? dibujo. ¿Podés mostrar el dibujo y la maqueta, lo que tengan ahí? No sé, Ya voy. ahí va. Perfecto. ¿Te animás a explicarnos de qué se trata? Para que lo voy a sacar porque está colgado. ¿Vas a tomar tú, Noelia? ¿Quién empieza? ¿A Naxaré o Noelia? Eh, Como ella quiera, si quiere empezar yo no tengo Entonces me problema. tranco. No, que empiece la compañera. Bueno, no sé, O si sea, que yo tampoco. te presente el oral. Claro, que tú nos cuentes qué fue lo que hiciste, qué fue lo que dibujaste, También. qué aprendiste de eso. Bueno, la verdad a mí me divirtió mucho dibujarlo y pintarlo. Y por lo menos aprendí que los poros a veces pueden estar permanentemente en un lugar o en otro, Exacto. que pueden vivir moviéndose. Ujú. Y lo que no sabía era que algunas membranas plasmáticas tienen fosfolípidos, o sea, 2 capas de fosfolípidos y otras que no. Y no sabía eso. Por ejemplo, ¿cuáles no?
No, es que no me puso cuáles no, pero me ponía que otras membranas no tenían. Claro, pero las membranas Claro. celulares, justamente, la característica es que son bicapas fosfolipídicas. Sí, sí. ¿Bien? ¿Y por qué es importante eso de la bicapa fosfolipídica? ¿Qué ventaja le da a una membrana tener una bicapa fosfolipídica frente a no tenerla? Porque le da forma y la protege, y que también pueden, ¿cómo es esto? Transportar nutrientes a través de ella, Ujú, como tanto lo que no le sirve lo puede expulsar, exacto. y eso. ¿Y qué ventaja le trae que sean fosfolípidos y no otro tipo de lípido? ¿Qué característica tiene un fosfolípido? Porque está compuesto de glicerol. Sí, tiene Mm, glicerol, estoy de acuerdo. Pero, viste, por ejemplo, en la estructura del fosfolípido, viste que tiene dos partes el fosfolípido. ¿Sí? sí, Una es como una pelotita que vos dibujaste y otros son como unas colitas. sí, dos colas con ácidos grasos. Exacto. ¿Y las colas con ácidos grasos qué propiedades tienen? ¿Las mismas que la pelotita, que la cabeza? Yo creo que no, pero No. no busqué a fondo cómo es, Ujú. así que no sabía cómo responderte. Bueno, a ver, cuénteme un poquitito, alguno de los demás, si buscó alguna información sobre esos fosfolípidos. ¿Ninguno buscó? Tú, Noelia, lo que hiciste fue el dibujo y Anaxaría hizo la maqueta. Sí, ¿Podrías mostrarnos la maqueta? Así la ven los demás sí, y claro. vemos cómo son esos fosfolípidos. Sí. Mira, Ahí acá va, estaría. perfecto. A ver, marcanos cuáles son los fosfolípidos. Estos de acá y estas serían sus colas. Sus colas. La pelotita azul la cabeza y estas las colas, digamos. Exacto. Acá Que es, como están, dijo la compañera, son cadenas de ácidos grasos. Ahí va. ¿Y claro. esa celeste que está ahí en el medio? Esto es una proteína, Muy una de bien, las integrales. perfecto. Por acá está el colesterol, este amarillo. Sí, Esto es una proteína periférica. muy bien. Y, ¿cómo es? Esta es otra proteína canal Una proteína canal. ¿Es periférica o integral? integral, porque atraviesa ambos lados de la membrana, Muy bicapa. bien. Y acá Muy, hay un, ¿cómo ahí es? tenés un gato. Hidrato, Curioso. una glucoproteína. Acá, Exacto, eso sería una lipoproteína. sí. Perfecto. Muy bien. Así que entonces, básicamente, si pensamos en las moléculas químicas que forman una membrana, diríamos que la mayoría que son. Ah, ¿qué? La mayoría de las moléculas que forman la membrana, ¿quiénes son? Los fosfolípidos Ahí va. y ¿Y las proteínas, qué consistencia tienen esos fosfolípidos? am, como si son flexibles. Claro, ¿vos te lo imaginás así como la maqueta dura, rígida? No, no. Según lo que leí era como un mar, China, algo flexible que estaba en constante movimiento. Ahí va. Sí, eso lo están viendo. Si miraron el video, vieron que los fosfolípidos están en constante movimiento, como dijiste tú, un mar de lípidos, y que cualquier cosa que la toca, vieron que se hunden los fosfolípidos y vuelven a subir. ¿Tienen idea alguno de ustedes por qué pasa eso?
Porque los lípidos y muchas de sus proteínas tienen la posibilidad de rotar y moverse hacia uno y otro lado en su propia mitad de la bicapa. Está perfecto, pero ¿por qué pueden hacer eso? Eso no ¿Qué lo busco. característica tienen esos lípidos que le permite hacer eso? ¿Alguno tiene otra maqueta o dibujo para mostrar? Ay, me encanta. ¿Es gato o gata? Gata, se llama Jaina. Es divina. ¡Qué belleza! Ellos son así. A la mía también, si la dejase, vive arriba de la computadora. Les encanta meterse en todo. Son tremendos. Bueno, Sí. yo voy a compartir con ustedes en la pantalla un dibujo de la membrana para dar una visión más general y ver entre todos qué tipo de proteínas hay y cómo las clasificamos y qué propiedades tienen esos fosfolípidos que nos van a servir para poder entender por qué la membrana celular es tan importante. Como muy bien dijeron ustedes, la mayor parte de la membrana está formada por unas moléculas que tienen forma de cabecita con colita, que se llaman fosfolípidos, y que están dispuestos en dos capas. Esa disposición se debe a que los fosfolípidos tienen dos porciones en su molécula. Una, que es la que tiene el fósforo, por eso se llaman fosfolípidos, que es la cabeza, y dos, que son las colas, que son cadenas, como dijo la compañera, de ácidos grasos, en donde está bien la parte de lípido. Los lípidos son las grasas y los aceites, no sé si se acordarán, pero como característica del aceite, se deben acordar que el aceite no se mezcla con el agua. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Alguna vez hicieron el experimento en ciencia física de poner aceite y agua y el aceite se nos va para arriba? Sí. Bueno, Sí. justamente, los lípidos, que es un tipo de molécula orgánica, tienen la propiedad, todos, de ser insolubles en agua. Entonces, estas colitas rechazan el agua. Son bien lipídicas, bien cadenas de ácidos grasos y rechazan el agua. Mientras que la cabecita es afín al agua, porque como no tiene ese fósforo, tiene otras moléculas que lo conforman, entonces no tiene ese rechazo por el agua. Se dice que un fosfolípido es una molécula anfipática. ¿Leyeron ese término? No. Bueno, justamente, anfi quiere decir doble, o sea que tiene doble comportamiento, ¿sí? Por un lado, tiene un comportamiento que rechaza al agua. Las colas se dice que son hidrófobas o hidrofóbicas. Tienen fobia al agua, la rechazan, ¿sí? Y las cabezas, al revés, tienen un comportamiento afín al agua, o sea, son compatibles con el agua. Y se les llama hidrófilas. Hidro de agua, fila amiga de, o sea que serían cabecitas amigas del agua. Entonces, esta disposición no es casual. ¿Dónde es que hay agua en la membrana? ¿Dónde es que se encuentra el agua? Recuerden que somos un 53% de agua. ¿Dónde está nuestra agua? El agua se encuentra adentro de las células, en lo que sería el citoplasma de la célula, vieron que dice citoplasma interior de la célula, y se encuentra fuera de las células en el líquido extracelular. Entonces, estas colitas, cada vez que el fosfolípido se mueve y le ingresa algo de agua, enseguida se acomoda con otra colita de otro fosfolípido de abajo para impedir, ¿verdad? Como hay un rechazo del agua, impedir que el agua pase. ¿Ah? Entonces, la membrana, gracias a los fosfolípidos, forma un límite, ¿sí? Un límite bien preciso que regula lo que entra y sale. No es que entre y salga las cosas así porque sí, sino que la membrana selecciona qué es lo que va a ingresar y qué es lo que va a salir, ¿sí? Se dice que la membrana es selectivamente permeable,
¿sí? No es semipermeable, ni impermeable, ni permeable. Es selectivamente permeable. Eso quiere decir que selecciona las moléculas que van a ser atravesadas por ella. Indudablemente que el agua entra a la célula y sale de la célula, pero no lo hace a través de los fosfolípidos, porque los fosfolípidos tienen una parte que rechaza el agua, es hidrófoba, que son las colitas, ¿sí? Mientras que las cabecitas son hidrófilas, aceptan el agua, son afines al agua, y pueden estar en contacto con el agua que está en el líquido extracelular y con el agua que está en el líquido del citoplasma. ¿Sí? ¿Me van entendiendo? Sí. Sí, sí. Bueno, la mayoría son fosfolípidos, dispuestos en esas dos capas por esa razón de rechazo al agua de las colas. Otro lípido que también tienen las membranas, que ya la compañera lo nombró, es el colesterol. ¿Sí? Así como los fosfolípidos forman el límite, la barrera esta que permite separar el medio extracelular del intracelular, la presencia del colesterol lo que le da a la membrana es otra cosa. ¿Quién sabe qué le da el colesterol a la membrana? Cuanto más colesterol, la Lo membrana ayuda a que es... mantenga, Sí, lo ayuda a que mantenga su membrana fluida. exacto. Exactamente. La fluidez de la membrana está dada por este colesterol, pero a su vez le da cierta resistencia, ¿verdad? Porque genera como uniones que impide que los fosfolípidos se dispersen y formen burbujitas por otro lado. Bien, es decir, la presencia de colesterol le da flexibilidad a la membrana, pero a la vez también le da resistencia a la membrana, que se mantiene siempre alrededor de ese citoplasma. Bien, hay otros lípidos que están asociados a proteínas, pero como están asociados a proteínas, se les llama glucolípidos, ¿sí? Ay, perdón, lipoproteínas. Pero fundamentalmente en la célula, en las membranas celulares, tenemos que recordar a los fosfolípidos, que son los que mantienen el límite por sus características anfipáticas, es decir, tener una porción de la molécula hidrófila, o sea, compatible con el agua, y una porción de la molécula hidrófoba, es decir, que rechaza el agua, y el colesterol que le da una cierta consistencia, ¿verdad? Pero a su vez flexibilidad a la membrana. El resto de las moléculas que forman a la membrana, como muy bien dijeron las compañeras, son las proteínas, ¿sí? Pero las proteínas, la compañera las clasificó muy bien en proteínas integrales y proteínas periféricas, ¿sí? Ese criterio es por la ubicación de las proteínas. Se dice que una proteína es integral cuando está haciendo ¿qué? Como estas que estoy señalando. ¿Cómo están A esas mí no proteínas? me aparece la imagen. ¿Cómo? No me aparece la imagen. ¿No te parece? A mí tampoco. A mí tampoco. ¿Y ahí? Dice que se ha empezado la función de compartir las pantallas nomás. Sí, a A mí ver, también desde... su función de compartir está en pausa, dice. ¿Por qué está en pausa? A ver ahora. Esperen que voy a volverla a cargar. Vale. A ver ahí. ¿Ahí la ven? Sí, Ahí ahora sí. sí. ¿Ahora sí? No me estaban Sí, diciendo sí. nada. Yo estaba Es que no mostrando puedo nada y hablar de- ustedes no me decían nada. Por favor, ¿me tienen miedo? Chiquilina, por favor. Acá vemos los fosfolípidos, las cabecitas y las colitas y todo el resto proteínas. Ahora sí ven todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, Sí. hoy la compañera decía proteínas integrales y se refiere a proteínas que están como. Está atravesando la Exacto. capa. Están metidas entre las dos capas de fosfolípidos, de un lado y del otro, ¿verdad? Pero sin embargo hay otras que están solo en la periferia, como esta glucoproteína que tenemos acá, ¿sí? O como esta que está de este lado, esta roja, o esta celestita que hay abajo. Esas proteínas están solo de un lado, por eso se le llaman proteínas Periféricas. periféricas.
Así que cuando nosotros clasificamos las proteínas, un criterio para clasificar las proteínas de membrana es el criterio relacionado con la ubicación de esa proteína. Cuando esa proteína está metida entre las dos capas de fosfolípidos, decimos que es una proteína integral. Cuando está en una de las superficies de los fosfolípidos, decimos que es una proteína periférica, ya sea en la superficie externa de la membrana o en la superficie interna de la membrana. Pero si ustedes miran bien la diapositiva, van a ver que las proteínas tienen nombres, ¿sí? Por ejemplo, aquí habla proteína de transporte, dice. Esta otra del medio le dice proteína receptora. A esta le dice proteína de reconocimiento. ¿Sí? ¿Qué criterio está usando ahí para clasificar a las proteínas? Transporte, recepción, reconocimiento. Yo creo que la proteína de transporte se refiere a las sustancias, creo que era el H2O, que pasa por esa porque no puede traspasar por los fosfolípidos. Exacto, o sea que está hablando de la función, exactamente. El criterio que está utilizando acá esta diapositiva para clasificar a las proteínas de la membrana es la función que tiene. Y las funciones de las proteínas de la membrana son 4. Pueden ser transportadoras, como muy bien dijo la compañera, el agua. El agua no puede pasar por los fosfolípidos porque están las colas hidrófobas, entonces necesita de una proteína que le permita su pasaje. ¿Tienen idea cómo se llama la proteína que permite transportar agua? No. Se llaman acuaporinas, ¿sí? Son proteínas exclusivas para que entre y salga agua. No tienen otra función más que esa. Son sumamente afines al agua. Después tenemos otra función de las proteínas, como en el caso de esta, que tiene un huequito. Esta es una proteína entera, tiene un huequito, donde puede calzar otra molécula. Por ejemplo, puede calzar una hormona, puede calzar un neurotransmisor, o cualquier otra molécula. Y cuando encasca en este sitio de unión que tiene esta proteína, lo hace como si fuera una llave con su cerradura. ¿Ah? Esa llave con su cerradura calza, y no solamente calza, sino que abre la puerta. Bueno, acá pasa lo mismo. Esa proteína que tiene este receptor, este sitio de unión, se une con alguna molécula, y una vez que se produjo esa unión, podríamos decir que se abre una puerta. A veces la puerta es un canal, a veces la puerta es que la célula empiece a hacer algo que no estaba haciendo. ¿Sí? Es una señal que le llega a un receptor, y a partir de esa unión con el receptor, la célula sabe que tiene que hacer algo. ¿Sí? Por ejemplo, en una célula nerviosa, cuando llega un neurotransmisor, una neurona le pasa a la otra un neurotransmisor, el neurotransmisor, para actuar, se tiene que unir a una proteína de la membrana de la neurona, y cuando se produce la unión de esa proteína con el neurotransmisor, ahí recién la neurona recibe el impulso nervioso. ¿Sí? Recién ahí está en condiciones de recibir lo que otra neurona le mandó. Ese tipo de proteínas, que son capaces de unirse con una molécula, ¿verdad? O con alguna sustancia química, se llaman proteínas receptoras. Y todas las proteínas receptoras tienen un sitio de unión. El otro tipo de proteínas, como ven ustedes, están asociadas a una cadena de carbohidratos. Tienen como un arbolito arriba. Son glucoproteínas. Y estas proteínas que están asociadas a estos carbohidratos generalmente tienen la función de señalización, ¿verdad? Están marcando la identidad de la célula. Por ejemplo, los glóbulos rojos, ¿ustedes saben qué grupo sanguíneo tienen? Ni idea. No, ¿Ni ni idea? idea. O positivo. O positivo, dice la compañera. Bueno, justamente, el O positivo tiene en la membrana de los glóbulos rojos una proteína que se llama proteína RH. ¿Sí? Cuando la tienen, esa persona se considera que es positiva, es RH positiva. Si no la tiene esa proteína, la persona es RH negativa. Entonces vamos a tener seres humanos que son RH positivos y seres humanos que son RH negativos.
¿Por qué? Porque en la membrana de sus glóbulos rojos tienen o no tienen esa proteína. Cuando la tienen, es una proteína como esta, una proteína de reconocimiento, ¿sí? Es una proteína identificatoria, que muchas veces tiene propiedades antigénicas, actúa como una especie de marcador, ¿sí? Es como identificatoria de la célula, ¿bien? Así que entonces, 3 proteínas hemos visto, las de transporte, función de transporte, las de función de recepción y las de función de reconocimiento o identificación. Y hay una cuarta proteína que no tiene ninguna de esas funciones, que la única función que tiene es que la membrana no se separe del resto del citoplasma. Esta proteína, como esta roja que se encuentra acá, se llaman proteínas de anclaje, ¿sí? Unen a una proteína de la membrana con las proteínas que forman el citoesqueleto de la célula. Entonces, de esa manera, aunque esto sea refluido y súper móvil, de alguna manera no se separa del resto de la célula. Si no, imagínense, cuando un fosfolípido se hunde y se llena todo de agua por ahí, la célula se desharía enseguida. Sin embargo, no lo hace porque tiene este tipo de proteínas que la fijan al citoesqueleto del citoplasma. Entonces, de alguna manera se mueve, pero nunca se termina de separar, ¿verdad? Es la forma de mantenerlo. ¿Tienen idea de por qué se llama mosaico este modelo? ¿Saben lo que es un mosaico? Me suena, Generalmente son pero no lo unos asocio con nada. cuadritos. Son unos cuadritos o pisos hechos de varias baldositas, a veces formando diseños, otras veces no. Bueno, a los investigadores les pareció, cuando pensaron en el modelo de la membrana, que la membrana era como un mosaico, hecho de muchas piecitas, ¿sí? Dispuestas de una manera estructurada. Las piecitas serían las cabecitas de los fosfolípidos, las proteínas, y que además de eso, esas piecitas no están estáticas, sino que están móviles. Por eso dicen que es un mosaico fluido. Si ustedes tienen que pensar en la consistencia que tiene esto, tienen que pensar en un aceite. Puede ser el aceite de oliva, que es un aceite espeso, el aceite de auto. ¿Vieron que es mucho más viscoso que los otros aceites? Bueno, esa es la consistencia de la membrana celular. Es como que tuviéramos alrededor del citoplasma un hilito de aceite que separa el agua que está dentro del agua que está fuera. Es decir, el medio extracelular del medio intracelular. Y se mueve, se va moviendo porque además está hecho de piecitas chiquititas, todas separadas, que se mantienen unidas por las fuerzas, ¿verdad?, que generan las colitas de los fosfolípidos que rechazan el agua que está afuera y adentro. Entonces no le permiten separarse mucho. Bajan, suben, pero enseguida se recomponen porque el agua es rechazada. ¿Ah? Aquí vemos una vista de la capa de fosfolípidos y vemos las características que permiten eso. La cabeza hidrofílica del fosfolípido, ¿verdad?, y las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos. Cada fosfolípido tiene una cabeza y 2 colas. ¿Sí? Estructuralmente, como hoy decía la compañera, las colas que ustedes se observan químicamente están formadas por cadenas de carbono e hidrógeno. Carbono, hidrógeno, todas unidas, ¿sí? Que esto es lo que le da el carácter hidrofóbico a la molécula, ¿verdad? El hecho de tener todas cadenas de carbono e hidrógeno compactadas, ¿verdad?, bien enteras, esto hace, estas moléculas que tienen esta estructura rechazan el agua. Sin embargo, en la cabeza hidrofílica, ven que hay carbonos e hidrógenos, pero también hay nitrógenos, también hay fósforo. Entonces, esto hace que la membrana, en la parte de la cabeza, no rechace el agua. No tiene esta estructura lipídica que rechaza el agua. Por eso un fosfolípido es un lípido compuesto por una parte hidrofóbica, que serían las colas, ¿sí?, que es bien lipídica, es la parte de lípido, rechaza el agua, y una parte hidrofílica, que es la cabeza, que es la parte que tiene el fósforo, que esa no es tan lipídica. Por eso no decimos que es un lípido, decimos que es un fosfolípido. ¿Bien? ¿Van comprendiendo? Sí. Sí, sí.
Bueno, no sé si van comprendiendo, se borró la mitad de la gente, hay 3 nomás. Los demás huyeron. Bien. Una de las funciones más importantes de la membrana tiene que ver con la función de transporte, ¿sí? El transporte es fundamental. Y habrán leído que hay 2 tipos de transporte. ¿Se acuerdan Sí, cuáles el son? El activo pasivo y y el pasivo. activo. El pasivo y el activo. ¿Quién se acuerda cuál Ajá. es la diferencia entre el pasivo y el activo? Em, Que el pasivo no utiliza energía y el activo sí. ¿Están todos de acuerdo con eso? sí. Pues Sí. no. Pues no, les voy a cambiar el chip. En el activo, indudablemente nos lleva a pensar en eso. Uno piensa, activo, trabaja. Pasivo, no trabaja, ¿verdad? Sin embargo, no es así. En todo transporte, en todo movimiento, ustedes habrán visto en física que se usa energía. No hay Sí. movimiento si no hay energía. Entonces, tanto sea un transporte pasivo como un transporte activo, va a haber gasto de energía. El tema que se llama activo y pasivo porque depende de quién gasta la energía, ¿sí? En un transporte pasivo, la energía la aporta la molécula que se va a trasladar de un lado a otro de la membrana, ¿sí? Mientras que en un transporte activo, quien aporta la energía es la propia célula. La célula fabrica energía, el ATP, y cada vez que quiere hacer entrar algo que no tiene energía para entrar, ¿qué hace? Aporta energía y lo empuja. ¿Ah? Lo empuja hacia afuera o lo empuja hacia adentro. ¿Sí? Es como si tuviera una bomba colocada, la membrana, que cuando quiero entrar algo que no podría entrar naturalmente, le hago fuerza para que entre. ¿Sí? Entonces, el transporte pasivo es aquel que ocurre con gasto de energía molecular, ¿verdad? Sin gasto de energía celular. Por eso en los libros a veces se lleva la confusión de que el transporte pasivo no requiere energía. Pero el transporte pasivo requiere energía, pero la energía la aportan las moléculas que se transportan, ¿sí? No la membrana. Y se dice activo cuando la membrana es la que pone la energía para el pasaje, ¿sí? Como ejemplos de transportes pasivos, habrán leído que uno es la difusión. Esto les debe haber pasado más de una vez, ¿no? Quizás sí, yo no encontré, podía haber puesto una tacita de té y era más fácil, pero se deben haber hecho algún té alguna vez. Sí. Sí. Sí, sí. ¿Vieron que qué hacen para hacer un té? ¿Cómo? ¿Qué hacen para hacer un té? El agua caliente y después el sobrecito de té. Exacto. Se empieza a Entonces, disolver. imagínense que estas pelotitas son el sobrecito de té y esto celeste con las pelotitas blancas es el agua caliente. ¿Sí? Nosotros colocamos la bolsita y al principio el color está alrededor de la bolsita. O ¿Sí? con el café pasa lo mismo. Exactamente, pasa lo mismo, con cualquier colorante, con cualquier cosa pasa lo mismo. Al cabo de un tiempo, ese colorante del café, del té, de lo que sea, se va dispersando y entonces va quedando casi todo más teñido, hasta que finalmente el té nos queda uniforme, ¿sí? Nos queda todo del color del té, ¿verdad? Y todo uniforme, no hay una parte más teñida que otra, ¿sí? ¿Cuándo se logró eso? ¿Cómo? ¿Cuándo se logra eso en un recipiente como el que tenemos acá? ¿Cómo se le llama en Después de química revolver. esto? Ah, ¿Qué le pasó al colorante? se disolvió, creo que es. Exactamente, se disolvió. Cuando el colorante se dispersa uniformemente en el agua, decimos que hubo una disolución, ¿sí? Se disolvió. Bueno, eso no nos ocurre en la membrana celular, ¿verdad? No se disuelven las cosas en la membrana. Sin embargo, se utiliza el término difusión para explicar aquellos pasajes en los que las sustancias se dirigen de donde están más concentradas, como acá, hacia donde están menos concentradas, es decir, el resto del recipiente. ¿Entienden la diferencia? Sí, sí. Sí. Entonces, hay sustancias como el oxígeno, moléculas como el oxígeno,
que pasan de donde están más concentradas hacia donde están menos concentradas. Ahora pregunto, el oxígeno, ¿en qué lugar está más concentrado? ¿Afuera de la célula o adentro de la célula? ¿Adentro? ¿Cuándo? ¿Cómo entra el oxígeno a tu cuerpo? Cuando Fácil. respiramos. Exacto, hacemos... Y ahí entramos aire con oxígeno. Bien. ¿Está en las células? Sí. ¿Te parece? ¿Dónde O está? sea, las células los transportan, ¿no? Bueno, primero tiene que llevar el transporte, pero primero tiene que atravesar todas las fosas nasales, bajar por la faringe, llegar a la laringe, la tráquea, los bronquios y llegar a los alvéolos pulmonares. ¿Sí? Ahí llegó el aire con oxígeno. No está dentro de una célula, está dentro de un caño. ¿Sí? Sí. Cuando Sí, llega claro. ahí al alvéolo, ahí se encuentra con la sangre. Entonces el oxígeno pasa a la sangre. Ahí se encuentra con los glóbulos rojos, que lo transportan hasta todas las células del cuerpo. ¿Sí? ¿Dónde está más concentrado el Sí. oxígeno? ¿Afuera o adentro de la célula? Afuera. Afuera. Entonces, el oxígeno cuando llega a la célula que lo requiere, ¿verdad? ¿Qué va a tender a hacer? Acá hay mucho Perder. oxígeno. ¿Qué va a tender a hacer? A entrar, pero Mm, Claro, no claro del que va a todo. entrar. Imagínense acá las moléculas de oxígeno, toda una cantidad de moléculas de oxígeno que llegaron peleándose, ¿verdad? Porque hay muchas, entonces se chocan unas contra otras porque son gaseosas, ¿sí? Y empiezan a golpear la membrana y empiezan a atravesarla, porque tienen mucha energía acá. ¿Ah? Acá afuera están acumuladas, generando mucha presión. Entonces, las moléculas de oxígeno van a difundir a través de la membrana celular. Van a pasar de donde están más concentradas a mayor presión, a donde están menos concentradas y a menor presión, que es adentro de la célula. ¿Sí? ¿Es un transporte activo o pasivo? ¿Pasivo? Pasivo. Porque la célula aportó energía para esto. No. No. ¿Quién puso la energía para chocar y pasar para el otro lado? El oxígeno. El oxígeno, ¿verdad? Entonces la difusión es un transporte pasivo, ¿sí? Ejemplo, el transporte de oxígeno, que lo hace a través de los fosfolípidos, porque el oxígeno es soluble en los lípidos, entonces no va a tener problema, nadie lo va a rechazar al oxígeno. Entonces atraviesa la barrera de fosfolípidos olímpico. Ahora Pero pensemos, eso no pasa con el agua. eso no pasa Viste con que el se hace agua, muy bien, por eso acá tenemos esta proteína. Porque si bien el agua predomina afuera, porque nosotros estamos permanentemente reponiendo el agua cuando bebemos, el agua que se pierde, ¿verdad? Entonces, tiene que pasar de la misma manera. Está más concentrada afuera que adentro, entonces el agua tiende a entrar. Pero piensa una cosa, ¿por acá lo puede hacer por los fosfolípidos? No. No. Entonces necesita una proteína que le permita pasar. Una proteína que tenga un canal que le permita pasar. Entonces el agua también difunde hacia el interior de la célula, pero no a través de los fosfolípidos, lo hace a través de una proteína. ¿Sí? Una proteína que se llama acuaporina. Ahora, ¿qué pasa con el dióxido de carbono? ¿Dónde hay más dióxido de carbono? ¿Afuera o adentro de la célula? ¿Cómo, profe? Con el dióxido de carbono. Nos queda menos de un minuto, nos conectamos en la segunda hora, ¿está? Dale. sí. Sí. Cuando se corte, nos volvemos a conectar. El dióxido de carbono, el CO2, ¿dónde está más concentrado, a mayor presión? ¿Afuera o adentro de la célula? Adentro de la célula. Exacto. Se produce por el fenómeno de respiración molecular como desecho de la mitocondria. Entonces se va acumulando adentro de la célula, pero es tóxico, entonces tiene que salir. ¿Verdad? ¿Qué método utiliza para salir? El transporte pasivo. Exacto. ¿Y qué transporte pasivo?